¿Cómo establecer normas en casa? Esta vez, para hablar de este tema, les voy a hablar de mi experiencia, de cómo lo hice yo en casa, de cómo desde que estaban mis hijos pequeñitos lo comencé a organizar en la casa. También les contaré cuáles son las normas que yo tengo en mi casa. Simplemente son un ejemplo para que ustedes puedan crear las propias. Cada casa, cada familia es única, cada dinámica familiar es única. Yo les cuento un poco la mía como para que tengan una idea de cómo fue que yo lo hice y cómo fue que yo comencé a pensar que debía publicar las normas, que esa es como la clave de esto, si necesitamos una clave. Entonces, la clave es esa, ¿no? ¿Cómo comencé a acostumbrar a mis hijos? Lo comencé a hacer básicamente cuando entendí cómo lo hacía yo en mi jardín infantil. Cuando establecíamos cualquier cosa que queríamos con las docentes, lo establecíamos, lo escribíamos, lo poníamos muy bonito en una cartelera y lo publicábamos. Esos eran los anuncios del jardín. Entonces yo decía, bueno, voy a ver cómo esto lo puedo trasladar un poco a mi casa para ver de qué manera podemos regular un poco ese comportamiento que yo también necesitaba en aquel momento de mi vida. Mis hijos ya son grandes. Mis hijos, el mayor tiene 24 años, ya es un profesional, ya se graduó inclusive este año de profesional. Y el otro tiene 19 años, también va adelantado en su carrera universitaria. Entonces, como ven, ya son chicos grandísimos. Lo que yo logré hacer ya con ellos, ya lo hice. Ya que para adelante, pues ya mi papel es más de amor y más amor y más amor y más comprensión, pero ya poner normas a esta altura de la vida, cuando ellos ya están tan grandes, no quiero decir que no sea posible. Lo que sí quiero decir es que es mucho más difícil y que las interioricen muchísimo más. Entonces, la forma como comencé yo a interiorizar las normas a mis hijos fue así. Todo está en el ambiente, las normas son comunitarias, es esto que no enseñamos, esto que más bien vivimos. Ese es también el mensaje de hoy. Las normas, los valores, esas son cosas que no se enseñan, son cosas que se viven en la cotidianidad. Que sí, cuando tenemos niños pequeños es bueno que las publiquemos. Entonces, ¿qué hay publicado en mi casa desde que mis hijos tenían, no sé, Andrés Felipe, que es el mayor, tenía como 9 o 10 años, y Juan Pablo, que es mi hijo menor, tenía como unos 4 o 5 añitos? Publiqué la primera. En esta casa se habla con amorosidad y respeto. Y créanme que llegados a este momento de la vida, yo no he tenido que decirle a mis hijos, no señor, usted a mí me respeta. Creo que pedir eso es porque de verdad estamos viviendo el irrespeto en la casa. Porque si yo tengo que pedirlo de esa manera, ¿cierto? Respétame, pues es porque algo está mal desde que comenzó esto en el camino, ¿no? Desde que comenzaron ellos a vivir la vida y comenzamos nosotros a organizar los escenarios para ellos. Entonces, si yo tengo que exigirle esto a mi hijo, creo que hay que mirarlo despacio, mirarlo detenidamente y mirar qué fue lo que pasó en el camino. Entonces, esta norma se quedó instaurada y si lo digo hoy, está todavía en la cartelera de la cocina de mi casa. En esta casa se habla con amorosidad y respeto. La otra norma que yo tengo, cada cosa en un lugar y un lugar para cada cosa. De por sí, yo les digo, mi hijo mayor es un poquito psicorrígido con las cosas. Él es organizadísimo, todo debe estar en su puesto. Y bueno, yo creo que forma parte de esto, ¿sí? De esto que se logró de pronto en algún momento de la vida. Y yo digo, bueno, ¿y entonces por qué con mi otro hijo no fue así? Bueno, yo puedo pensar que hay muchas cosas, muchos elementos que se dieron para que el uno sea tan excesivamente organizado y el otro, pues que no sea tan organizado, pero tampoco quiere decir que deje todo por ahí, porque lo cogí y lo dejé por ahí, no. Eso sí no pasa. Que no sea tan ordenado es una cosa, pero que él sienta que si va a dejar algo, hay una campanita interna que le haga un tilín y le diga, no dejes eso ahí, que ese no es su lugar. Sin que mamá sea la que está, no dejes eso ahí, que ese no es su lugar. No, es su campanita interna. Es eso que un día se puso, mire, esto en la educación se llama currículo oculto, así le llamamos en educación. Bueno, no le llamamos, los grandes pedagogos del mundo fueron los que crearon estos constructos teóricos y así le llamaron. Currículo oculto, es decir, eso que está puesto ahí en el ambiente, que no necesitamos mirarlo todos los días, pero que sabemos que está ahí y que nos regula el comportamiento, ¿sí? Y eso es lo que yo vine a hacer a mi casa también, a poner un
unas normas que están ahí puestas, pero que yo no tengo que estar recordando porque simplemente lo vivimos todos los días. Otra cosa, otra regla que también está instaurada en mi casa: lo que empezamos, lo terminamos. Esto es tal vez porque es como un común denominador. Esto lo vivimos la mayoría de los seres humanos. Empezamos muy entusiasmados algo y lo vamos dejando en el camino porque vamos perdiendo la motivación y el gusto por eso, la pasión por eso. Entonces el hecho de generar la pasión y de estar como permanentemente pensando que si construimos en comunidad, que si construimos entre todos, pues es entre todos quienes empujamos este barco. Entonces lo hacemos entre todos y lo empezamos y lo terminamos. Entonces es una mente colectiva, es una mente en función del otro, es una mente en función de la autonomía, que solamente se logra con otro. Y otra norma que hay, muy importante en mi casa: estar presente en el presente, cuidando los detalles. Porque sí, bien es cierto que podemos hacer muchas cosas ordenadamente, organizadamente, como lo especificaba en el video anterior con la cartelera. Podemos hacer muchísimas cosas, ¿sí? Pero muchas veces no cuidamos el detalle y no aprendemos a vivir dedicados a eso que tenemos frente a nosotros. Esto que realmente hace mágico lo que hacemos. Entonces, cada cosa que comenzamos a hacer en casa, ya esto sí lo hicimos un poco ya más grande los hijos, lo pensábamos, ¿no? Lo hacemos despacio, cuidando el detalle, que no fuera de cualquier manera. Que si hay un trabajo que ellos tengan de la universidad y a veces me decían: mamá, ayúdame con esto. Sí, claro, y yo me sentaba, nos organizábamos, bueno, miremos, no es que es un trabajo de investigación porque es que necesito, bueno, no mami, eso el profesor nos pidió que fuera así, no, nos pidió que fuera así, no. Entonces con todo el amor, con toda la palabra cuidadosa, sí, tiernas, les vamos enseñando este tipo de cosas. No, mi amor, vamos a hacerlo bien, sí, vamos a hacerlo bien. ¿Qué nos están pidiendo? No es tanto lo que nos pide el profesor porque nos dijo que de cualquier manera. No creo tampoco que sea así, pero bien, esto no es algo que discutamos ahora, será en un video posterior de cómo manejamos justamente estas formas, ¿cierto? Como se hacen a veces las cosas. Pero lo que sí es cierto en este momento es eso, es como me siento yo con toda la dedicación a decirle: bueno, vamos a hacer las cosas y las vamos a hacer bien hechas, cuidando los detalles, asumiendo cada cosa una a una, bien hecha, simplemente bien hecha. Estamos aquí en el presente, yo para ti y tú para mí. Y creo que fueron cosas que se fueron dando desde cuando mis hijos eran pequeñitos también. Entonces yo estoy para ti, tú estás para mí. ¿Quieres que te ayude? Con todo el amor te ayudo. Vamos a hacerlo juntos, ¿sí? Y con esas palabras, cuidándonos el uno al otro, porque creo que esto es lo interesante aquí. Aunque las normas, las dos últimas normas, no estaban puestas en una cartelera, sí las vivíamos permanentemente. Y lo digo es porque las dos primeras sí estuvieron toda la vida acompañándonos y están en una cartelera todavía, están puestas en la cartelera de la cocina. Ahí están y ellos la miran y a veces pasan por encima: mamá, ¿cuándo vamos a quitar? Y yo les decía: nunca, nunca, nunca las vamos a quitar. Y si algún día ellos se tendrán que ir de mi casa, tendrán que hacer sus vidas, allá estarán las normas en mi casa. Entonces, creo que es algo que se conserva, como les digo, es algo que es necesario cuidar y que me ha servido mucho para organizarme con mis hijos, para mantener el amor, para establecer el cariño, el respeto. Entonces creo que eso era lo que tenía para decirles hoy. Esas son como las claves, esas son las que a mí me sirven y es la forma como se hace. Esto no se le está enseñando a nadie permanentemente, esto simplemente se vive, así de simple. Mi nombre es María Magdalena, psicóloga clínica y de la familia, muy dedicada a la salud mental perinatal. Un abrazo a todos y nos vemos pronto. Adiós.